Y vamos a comenzar a ver. Una pregunta, ¿cómo les fue en el examen? ¿Cómo lo sintieron? Muy difícil, muy pesado. Muy difícil de responder. ¿Cómo les fue? ¿No? ¿Nadie? Ahí le están poniendo en el chat, doctor. Pero sí, yo también lo sentí un poquito más pesadito que el primero. Ok. Sí, es lo que estaba leyendo aquí. De hecho, yo creo que mañana, Saulo, andas por ahí. Parece que no se ha conectado Saulo. Pero mañana le voy a pedir que en lugar de tratar de combinar, vamos a tratar de revisar el examen y una parte de clase práctica para poderlo revisar. Y es que él tiene el sistema y por eso él es el que nos va a ayudar para hacer la revisión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Estoy viendo aquí. Esta no es la presentación que yo quería. Déjenme buscar otra presentación. Un segundo, ahorita vamos viendo. Bueno, ya tengo aquí ya la presentación que vamos a ver. Entonces, déjenme nada más verlo nuevamente y a ver, vamos a ver qué dice el chat. Más ejemplos de imágenes y enfermedades. Ok. Vamos a ver. Un poco difícil, más pesadito. Yo creo que en estos días nos les digo, mañana vamos a revisar el examen
O déjenme ver si de una vez lo hacemos, si no continuar con esto. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Déjenme ver. Esto no es. A ver, vamos a... ¿Sí me están escuchando? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Ahorita vamos a revisar nada más el primero. El segundo, el que hicieron recientemente. Vamos a revisar este que acabamos de ver. Y entonces, pues, no sé si es el que yo envié para que lo subieran a la plataforma, pero no sé si le haya hecho algunas modificaciones en esencia Saulo. Entonces, pero vamos a ver. ¿Están conmigo ya? ¿Están viendo el examen? Sí. Sí, doctor. Entonces, ¿cómo le llamamos cuando? Vamos a empezar no con las 4 que están en general, sino vamos a empezar con las primeras preguntas. ¿Cómo se le llama a la mayor cantidad de sangre arterial que llega a un tejido? ¿Cuál será? Hiperemia. Hiperemia. Hiperemia es el aumento en la cantidad de sangre arterial a un tejido. ¿Y congestión cómo lo definirías? El de sangre venosa, cuando se queda como atrapada. Ajá, cuando no hay movimiento de la sangre, la sangre se queda estática, ¿verdad? Por eso, si hacemos una analogía, por ejemplo, ¿cuándo le llamamos congestión al tráfico? ¿Cuándo hay congestión? Cuando hablamos de un proceso congestivo en el tráfico. Cuando está detenido. Cuando ahí está detenido porque hubo un accidente, porque están haciendo revisiones, etcétera, etcétera, y se empieza a acumular todos los carros después de que ha pasado cierto punto. Ahora, en la inflamación, ¿qué ocurre? ¿Cómo definimos inflamación? Es la respuesta de un tejido ante un daño, ¿verdad? Y si bien en la inflamación tiene que llegar mayor cantidad de sangre, pero esa no es la respuesta. ¿Y el edema qué es?
La acumulación de líquido intersticial. En el espacio intersticial o bien puede ser en cavidades, ¿verdad? Es el acúmulo de líquido fuera del espacio vascular y que empieza a acumularse. Entonces, por eso tenemos el hidrotórax, tenemos el hidroperitoneo o ascitis, ¿verdad? Y tenemos el anasarca o tenemos diferentes condiciones donde se acumula. Entonces, ahí la respuesta es hiperemia, ¿verdad? ¿Cuándo sucede la hiperemia? Cuando un órgano necesita mayor cantidad de proteínas, existe un obstáculo al flujo de sangre, un órgano tejido requiere mayor aporte de oxígeno o hubo una hemorragia y requiere recuperar el volumen circulante. El aporte de oxígeno. Es cuando se requiere una mayor aporte de oxígeno, exactamente. Entonces, cuando necesita mayor cantidad de proteínas, un órgano requerirá forzosamente que incremente la cantidad de sangre. Pues no, más bien lo que necesita es un mayor aporte, ¿verdad? A nivel de, cuando sí existe un obstáculo al flujo de la sangre, normalmente, ¿qué ocurre? Si es a nivel arterial, ¿qué nos va a ocurrir? ¿Cómo le llamamos a ese proceso? Que ya lo vimos. Una puede ser congestión, y si es a nivel arterial, Trombo. isquemia. ¿Sí o no? Se le llama isquemia cuando es a nivel arterial y congestión cuando es a nivel venoso. Y la otra dice, hubo una hemorragia y requiere recuperar el volumen circulante. Pues no, ¿verdad? Porque de esa forma no se adquiere o no se recupera el volumen circulante. De esa forma. ¿Sí? Entonces, la hiperemia ocurre cuando un órgano tejido requiere mayor aporte de oxígeno, ¿verdad? Y recuerden que la hiperemia puede ser fisiológica o puede ser patológica. Y la hiperemia patológica, cuando ocurre, siempre en los procesos que, ¿en qué procesos? Inflamatorios. Muy bien, Alejandra. Muy bien. Entonces, vamos. Cuando la sangre venosa se acumula en un órgano o tejido, sucede lo que se conoce como Congestión. congestión. Muy bien. En un individuo con insuficiencia cardíaca derecha crónica a nivel hepático se puede desarrollar ¿qué? ¿Qué se puede desarrollar? ¿Qué es lo que habíamos dicho cuando un individuo tiene insuficiencia cardíaca congestiva crónica? Degeneración grasa. Degeneración grasa. ¿Por qué? Porque se requiere forzosamente oxígeno para poder movilizar las grasas. Aquí también probablemente lo que nos hizo falta o poner como una cosa que también pudiéramos ver en una insuficiencia cardíaca derecha crónica es algo que se desarrolla y que habíamos visto que asemeja mucho a lo que es un fruto. ¿Recuerdan? Una semilla. El hígado de nuez moscada. El hígado de nuez moscada. ¿Sí? Y el hígado de nuez moscada, ustedes recuerdan que se ve dos coloraciones, una roja y una amarilla. ¿Por qué la amarilla? Pues porque es un proceso degenerativo graso. ¿Sí recuerdan eso? Sí, doctor. Ok.
A la salida del plasma de los vasos al espacio intersticial a una cavidad se le conoce como. Edema. Ajá, ¿por qué no puede ser exudado? Porque el exudado es rico en proteínas. Rico en proteínas y en células. Células. ¿Y una hemorragia puede ser nada más la salida del plasma? No, trae todos los elementos figurados. Exactamente. ¿Y la ósmosis qué es? Es el paso de sustancias a través de una membrana por su simple peso molecular. Ok, y entonces no pueden ser ninguna de ellas, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de edema excepto? ¿Cuáles son las que no La es? dieta hiperproteica. La dieta hiperproteica. ¿Cuál debería de ser una para que fueran todas? Hipoproteica. Una hipoproteica. ¿Y cuál es esa proteína que debería de estar en deficiencia? La albúmina. 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 Entonces tendríamos una hipoalbuminemia. Entonces la congestión pulmonar, recuerden que esto qué es lo que nos provoca, ¿por qué nos da edema? ¿Por qué la congestión pulmonar nos da edema pulmonar? Porque la congestión siempre va acompañada de edema. Porque hay que. ¿Qué sucede en los vasos sanguíneos cuando hay esa mayor cantidad de sangre en los vasos venosos? Hay un aumento de presión. ¿De qué presión? Porque hay dos tipos de presión. De la hidrostática. La hidrostática, muy bien. En una insuficiencia renal, ¿por qué podemos tener edema? En algunos casos, no en todos los casos de insuficiencia, pero sí, aquí nos faltaría haberle puesto en una insuficiencia renal crónica o aguda con un síndrome nefrótico. ¿Cuál pudiera ser la causa? Una puede ser retención de sodio. ¿Y cuál es la otra? Que va acompañada también con enteropatías. La pérdida de proteínas plasmáticas. Muy bien, la pérdida de proteínas plasmáticas es una de las causas más comunes. ¿Sí? Y evidentemente también la retención de sodio. La insuficiencia cardíaca derecha nos puede producir ¿qué? De todas estas. Congestión hepática y ascitis. Congestión hepática y ascitis. Para que nos dé congestión y edema pulmonar, ¿qué tendríamos que ver? Insuficiencia cardíaca izquierda. Muy bien. ¿Nos puede provocar congestión del ventrículo izquierdo? No, porque no No, estaría porque pasando no. suficiente sangre. Exacto. Y cor pulmonale, ni siquiera saben lo que es un cor pulmonale. O a lo mejor sí que es un cor pulmonale, ¿alguien sabe? Una falla del lado derecho del corazón. La verdad no sé mucho, solo sé qué es eso. Bueno, sí es cualquier falla del corazón derecho asociada a un problema pulmonar. Sí, cuando hay daño pulmonar y afecta el corazón del lado derecho le llamamos cor pulmonar. Muy bien. Entonces podemos ver que cuando hay cosas que inclusive no hemos visto, pues no las podríamos poner como. Y aquí lo que veíamos en un paciente con insuficiencia renal puede desarrollar ascitis. ¿Por qué? Por pérdida de sodio en la orina, por pérdida de proteínas en la orina, retención de sodio en sangre
o compresión de vasos linfáticos regionales. ¿Cuál es la más acertada? Porque pudiera haber dos, pero ¿cuál sería la más adecuada? Lo que ya habíamos visto, ¿no? La pérdida de proteínas plasmáticas, efectivamente. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda de lo que hemos visto? Yo, doctor, solo una. En la Ajá. pregunta de... Ay, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero en la que involucra al hígado con necrosis, digo, el hígado de nuez moscada. Ajá. Ah, la degeneración grasa. Ah, sí, la degeneración grasa. ¿Puede también haber después una necrosis fibrinoide? No, la necrosis fibrinoide, fíjate que solamente ocurre en ciertos procesos y ciertas enfermedades y ocurre específicamente en los vasos sanguíneos. Puede haber necrosis masiva hepática o puede haber necrosis de los hepatocitos, pero no una necrosis fibrinoide como tal. Ok, ¿Sí? sí, gracias, Esa es doctor. la situación. La necrosis fibrinoide la vemos en algunas enfermedades, por ejemplo, Augeski, o en algunas otras donde se involucran los vasos sanguíneos y la necrosis que presentan las fibras musculares dan ese aspecto de un material eosinofílico refringente. Entonces, eso es lo que llega a ocurrir. Y en ciertas enfermedades no es tan común, ¿sí? Entonces, en la insuficiencia hepática de origen cardíaco, generalmente, o el daño hepático de origen cardíaco, lo que sí nos puede llevar es a necrosis hepática. Y también lo que habíamos visto es un proceso de cirrosis, porque hay un proceso de fibrosis y todo lo que conlleva, tal y como, y el lugar o la ubicación de la lesión viene siendo en la vena central. Eso sí, pero ahí no había esa situación. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. De nada. En un proceso alérgico, ¿cuál de los siguientes mecanismos explicaría la formación de edema? De la disminución de la presión coloidosmótica, retención de sodio y agua, aumento de la presión hidrostática, aumento de la permeabilidad capilar. En un proceso alérgico, que lo vimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en una alergia? Por ejemplo, en un piquete de abeja, normalmente estos pacientes que son alérgicos, ¿qué ocurre con ellos? Pues, en lugar de producir IgG o en algunas condiciones IgM, más bien es IgG, IgM, que producen una gran cantidad de IgE. Y al haber una gran cantidad de IgE, lo que van a hacer es estimular a las células cebadas. Y las células cebadas o mastocitos que producen Histamina. histamina, y la histamina, ¿sobre quién actúa? Sobre la permeabilidad vascular. Sobre la permeabilidad vascular. ¿Sí? Entonces aquí la formación de edema se debe al aumento de la permeabilidad capilar. ¿Sí? Disminución de la presión coloidosmótica, no, porque no tiene nada que ver con la presencia o ausencia de proteínas. Retención de agua y sodio tampoco, ni aumento de la presión hidrostática. ¿Cómo se le llama al edema subcutáneo generalizado? ¿Hidrocele? ¿Qué es el hidrocele?
El edema escrotal, ¿no? Exactamente. En el testículo, muy bien. Hidrocefalia, En la cavidad cerebral, ¿en dónde? en el cerebro. Exactamente. Entonces, pues, si es subcutáneo, pues ya no puede ser aquí, ¿verdad? Ascitis, ¿qué dijimos que era la ascitis? Edema en la cavidad abdominal. Exactamente. Entonces, la única que nos quedaba, y si vemos, pues estas tres ni siquiera tienen que ver con algo relacionado con el subcutáneo. Si a lo mejor le hubiéramos puesto una celulitis, ¿verdad? Que es como se denomina el tejido subcutáneo inflamado, pues pudiera tener algo, pero las demás, pues nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Evidente. Es anasarca. Anasarca. Exactamente. Sangre que sale por la nariz, ¿cómo le denominamos? Epistaxis. Epistaxis, muy bien. Sangre que sale por la boca procedente de los pulmones y puede salir también por la nariz. ¿Cómo le llamamos? Hemoptisis, muy bien. Vómito con sangre. Hematemesis. Sangrado uterino. Metrorragia. Metrorragia. Exactamente. Diarrea líquida con sangre. Melena. Melena. Sangre acumulada en la túnica vaginal. Hematuria. ¿Cómo? Hematoceles. No, hematocele. Ajá. Exacto. Acúmulo de sangre coagulada fuera de los vasos y que es de forma tridimensional. Hematoma. Hematoma. ¿Hay alguna dificultad en esto? No, doctor. ¿Y lo que hemos visto? Tampoco, ¿verdad? Creo que no. A la salida de eritrocitos sin que exista evidencia de daño estructural de la pared de los vasos sanguíneos se le llama como es una hemorragia. ¿Por qué? Por Diaperesis. diaperesis. Por diaperesis, ¿verdad? Petequias, ¿qué son las petequias? Son hemorragias pequeñas en De forma 1 a 2 circular. milímetros de forma circular, ¿verdad? Y aquí lo que nos están indicando es la causa, no el tipo de hemorragias, ¿verdad? Por eso no puede ser ni petequias ni hematomas, ¿verdad? La deficiencia de calcio, vitamina C, pueden ser causas de. Y también nos faltó la vitamina K. Hemorragia. Exactamente. El mediador químico liberado por plaquetas que favorece la agregación de las mismas y la vasoconstricción, ¿cuál es? ¿Cuál es aquí? ¿Alguien recuerda? Pues recuerdo que yo puse el tromboxano A2, pero la verdad no supe bien si sí o si no. Es el tromboxano A2. Efectivamente es el tromboxano A2. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí lo que tendríamos que tener y que les pedí es que revisaran lo de la cascada de la coagulación. Eso es importantísimo. La coagulación por la vía intrínseca se activa ¿cuándo? Se le expone el endotelio y se expone la colágena subendotelial. Ajá, cuando hay daño endotelial. ¿Y se activa quién? El factor 12
de Hagen. ¿Por qué las larvas de Strongylos vulgaris puede provocar cólico en caballos? ¿Sí recuerdan cuál es el Strongylos vulgaris? Que lo veíamos en las clases. ¿Lo hemos visto? Es un parásito rojo que le gusta viajar ¿por dónde? Por las arterias mesentéricas, sobre todo la mesentérica, la arteria mesentérica craneal. Esa es por la que le gusta viajar. Y entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Si va, ustedes recuerdan que este bichito en su estructura, ¿qué tiene? Unos ganchos. Tiene unos ganchos o unas espinas que le ayudan a ir en contracorriente. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo estas espinas? Van dañando aquí. Si La va pared por la luz. vascular. Exactamente, el endotelio vascular lo van dañando. ¿Y quién se va activando? Los factores de coagulación. Exactamente, los factores de la coagulación. ¿Y cuál es el factor que habíamos dicho que se iba a activar? El 12. El 2, el factor 12 de la coagulación. Entonces, y ese factor 12 cuando se activa, ¿a qué nos da origen? A trombos. ¿Ah? Trombosis. Y entonces la trombosis, ¿qué es lo que nos provoca a nivel arterial? Una disminución de la luz. Una disminución de la luz y nos trae que entonces, ¿qué? Isquemia. ¿Y qué más? ¿Qué más? Isquemia y después el infarto o algo Después menos. el infarto, exactamente. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta? La C. La C. Entonces, porque afecta las arterias mesentéricas. Eventualmente, pero nunca he visto que forme aneurismas. Generalmente siempre forma trombos. ¿Cuál es la resolución favorable de un trombo? Organización y recanalización. Exactamente. Es la B. Porque si se da una liquefacción y fibrinólisis séptica, ¿qué significa séptica? Hay proliferación bacteriana. Exactamente. Entonces, pues no queda, ¿verdad? Formación de émbolos asépticos. Si hay formación de émbolos, ¿será algo bueno? No, porque puede provocar un infarto. Exactamente. Entonces, podemos ir viendo que eso pues ya no queda, ¿verdad? Entonces, así vamos viendo que no hay. ¿La oclusión de un vaso será algo bueno? Pues no, ¿verdad? A ver aquí. ¿Los trombos nunca están adheridos al endotelio de los vasos? Falso. ¿Los trombos pueden originar émbolos de fibrina? Verdadero. ¿La diseminación de colonias bacterianas por vía sanguínea puede provocar una embolia? Verdadero. ¿Un infarto siempre provoca la muerte del individuo? Falso, ¿no? Falso. ¿Por qué? Pues porque hay infartos que pueden ocurrir a nivel renal, a nivel esplénico, ¿verdad? Entonces, no siempre causan la muerte. Que sí causan daños importantes, pudiera ser.
Entonces, pero esa es otra situación, ¿verdad? Entonces, no siempre causan la muerte. ¿Una embolia se refiere a qué? Partículas que circulan en el torrente sanguíneo. Exactamente. Habíamos dicho que qué puede circular a nivel sanguíneo en forma extraña. Pueden circular elementos sanguíneos, pero que tengan ciertas características y que ya no sean normales. Por ejemplo, lo que es un trombo, ¿verdad? O un fragmento de un trombo, ¿verdad? Que está constituido por elementos sanguíneos, pero ya tienen otra estructura, entonces ya no son elementos normales. La otra, pues son fragmentos de hueso o grasa, o habíamos dicho líquidos, ¿verdad? Con una densidad diferente a la de la sangre, y entonces pues ya no puede ser eso. Entonces, la oclusión de un vaso sanguíneo pues puede ser por muchas cosas, pero ya no sería embolia. Un área de un órgano o tejido que se ha quedado sin irrigación será una embolia. ¿Cómo le llamamos a eso? Isquemia. Isquemia, ¿verdad? O infarto. La causa común de tromboembolia pulmonar en animales, ¿cuál es? Pues lo que habíamos dicho era una endocarditis bacteriana del lado derecho. Porque si es del lado izquierdo, ¿a dónde se van los émbolos? Generalmente. A circulación general. A circulación general y afecta entonces al riñón, al hígado, al vaso y otros órganos. ¿Sí? Neumonía por Mycobacterium, pues pudiera ser, pero no es muy común. Ni la glomerulonefritis embólica. O sea, en general, esas no podrían ser las causas. Aquí es la endocarditis bacteriana del lado derecho. Es la causa más común y que afecta al pulmón. A la necrosis coagulativa en células o tejidos por interrupción del riego sanguíneo se le conoce como ¿Infarto? infarto. Muy bien, se le conoce como infarto. ¿Qué aspecto macroscópico tiene un infarto antiguo? Blanco y firme. Blanco y firme. ¿Por qué? Porque hay la separación de los elementos sanguíneos y además pues ya hay un proceso de reparación por fibrosis. Entonces, esa es la situación que llega a ocurrir en estos casos. El factor común a todos los choques, ¿cuál es? Insuficiencia circulatoria. Insuficiencia circulatoria. Y también otro de lo que ocurre comúnmente en todos los choques a esta insuficiencia circulatoria es la coagulación intravascular diseminada. Eso es lo característico y común en cualquier tipo de choque. ¿Sí? La patogenia del choque neurogénico es cuando
hay que, La D, parálisis vasomotora, vasodilatación, hipotensión. ajá, pero eso ocurre en cualquier tipo de choque. Acuérdense que el neurogénico tiene que ver con estímulos dolorosos, puede ser una de ellas. ¿Sí? Que eso es lo que ocurre, por ejemplo, en aquellos animales que sufren accidentes o las personas y todo esto. ¿Sí? Pero una administración de depresores del sistema nervioso no nos da un cuadro de choque, sino más bien es un estímulo doloroso. ¿Sí? Al menos este es el ejemplo del choque. Sí, en todos los choques puede haber parálisis vasomotor, dilatación e hipotensión, que eso es lo característico, pero en el choque neurogénico tiene que ver con un estímulo doloroso. ¿Cuáles son lo que nos indica que un individuo murió por choque? ¿Cambio graso? No. ¿Hidrotórax? Tampoco. ¿Calcificación distrófica? Pues menos. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Alteraciones en la circulación. Entonces, aquí tiene que ver con una coagulación intravascular diseminada con la formación de microtrombos, que es lo que les había yo comentado, y las hemorragias petequiales en diferentes órganos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, doctor. ¿Y aquí qué vemos? Aquí vemos una relación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Este es un vaso. ¿Y donde hay células neoplásicas? ¿Y qué es lo que está provocando? Pues un proceso obstructivo. ¿Y entonces qué es lo que nos está dando como consecuencia a nivel renal? ¿Qué son estos? Hemorragias, bueno, necrosis, infartos. Infartos. Si ustedes recuerdan, les había yo dicho que los infartos son de forma triangular. Y en este caso son de un color rojo, es decir, son infartos agudos. ¿Sí va quedando claro? Doctor, ¿se puede decir que son infartos recientes? Sí, es un infarto reciente, un infarto agudo. Vale, Sí, gracias. efectivamente. ¿Y aquí qué vemos en ese cerdito? Es un edema palpebral, ¿verdad? Y habíamos dicho que puede ser por toxinas de E. coli. ¿Y las toxinas de qué E. coli a qué afectarán? Pues a los vasos y produce entonces ¿qué? Incremento de la permeabilidad. ¿Sí? Hay incremento de la permeabilidad vascular por las toxinas de Escherichia coli. Efectivamente. Y aquí que estamos viendo un corazón y un vaso. ¿Qué tiene este vaso?
Está crecido de tamaño, ¿no? Ajá, ¿y cómo le llamamos a eso? Esplenomegalia. Tiene esplenomegalia y está relacionado con una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Es una esplenomegalia y una congestión importantísima y está relacionado con insuficiencia cardíaca del lado derecho o del lado izquierdo. Derecho. Derecho, muy bien. ¿Por qué? Porque todo esto es venoso. Porque aquí mismo decimos congestión, ¿verdad? No es por una mayor llegada de sangre. ¿Y aquí qué tiene? ¿Qué le pasó a este caballito? ¿Ya vieron que le pusieron? ¿Una qué? Pues no sé si es una canalización o una sonda, la verdad no veo muy bien, pero puede ser alguna de las dos. Sí, es una cánula. Es una cánula. ¿Y qué pasó dentro? ¿Qué le pasó? Porque aquí estamos viendo que es una vena que tiene ¿qué le pasó? Vean lo que le pusieron, ¿qué le dañaron? ¿Qué le dañaron ahí? ¿Qué le dañaron? La pared vascular. La pared vascular. ¿Y a quién activaron? La coagulación intrínseca. Ajá. Entonces se activó ¿qué factor? 12. El 12. Y entonces nos da origen a un Trombo. trombo. ¿Y aquí qué le pasó a esta rata? ¿A qué se dedicaba? Aquí con esta podemos saber a qué se dedicaba esta ratita. ¿A qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba esta ratita? Andaba en las casas agarrando comida y se le pellizcó la cola. No. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra actividad? ¿Alguna actividad doméstica que hacemos? Era planchadora. Era una ratita planchadora. ¿Y qué le pasó? Se quemó la cola. Ajá. Y entonces, por planchar, ¿qué le pasó? Se quemó la cola. ¿Y qué le pasó? ¿Qué se puso? Pomada y un trapito. Ajá, se puso pomada y un trapito. ¿Y entonces qué le pasó? ¿Le quedó qué? Un rabito. Un rabito. Entonces aquí es. ¿Y esto cómo le llamamos? Ahorita vemos, Janet. ¿Cómo le llamamos? Esto es un ¿qué? Es una necrosis coagulativa, pero al presentarse en las apéndices, como en las orejas y en la colita, ¿cómo le llamamos? Gangrena Seca. seca, ¿verdad? Es una gangrena seca.
Doctor, no sé si lo interrumpa mucho, pero creo que en el examen, a lo mejor para el próximo, podría ser de utilidad que pongan las dos imágenes, porque al menos a mí en mi examen solo me aparecía una. Pues deberían de haber aparecido las dos. Sí, a mí también solo me apareció una, la de la orejita. Ah, bueno, Sí, pues solo había entonces. una. Pero de todas maneras, aquí la oreja del cerdito que tenemos, pues una gangrena, ¿verdad? Que es lo que habíamos dicho en. Vamos a ver cómo. Es que luego es difícil con estos sistemas. Con respecto al caballo, me hacían una pregunta. El nombre de la patología, ¿cuál será el nombre de la patología? Trombosis de la yugular. Trombosis de la yugular, ¿verdad? Es una trombosis de la vena yugular, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre. No sé si esto fue lo que yo pregunté. Les digo, no sé si habrá hecho alguna modificación Saulo, perdón, Saulo, y pues, la verdad yo es el examen que le envié. Pero bueno, pues por cuestiones de. En mi ¿Vale? examen nada más venía la imagen de De la oreja. no, del trombo, no venía el caballo Ah, ya. con la Es que sonda. les digo que a lo mejor hay problemas para subir las dos imágenes. No lo sé. Tengo que checar eso. Pero bueno. ¿En dónde estaba la dificultad en el examen? Faltó la pregunta del corazón, si era petequia o la de brocha, no me acuerdo cómo se llama la lesión. Y también había otra, también de corazón, también si era como con petequias solas o petequias con otro tipo de lesiones. Ah, ya, pues eso necesito revisarlo. Pero en cuanto Saulo me dé el examen, lo revisamos. ¿Sale? Pero en esencia este es el examen. Hasta aquí había alguna dificultad, así que digan, ay, esto no lo vimos, aquello. Creo que todo lo vimos, hasta los ejemplos. ¿Alguna duda? No, doctor, todo bien, todo quedó claro. Sí. O sea, había realmente así una dificultad muy, muy grande. No, yo realmente creo que lo más difícil fue justamente las imágenes, pero ahorita corroborando creo que no estuvo tan mal como pensé. Entonces, por eso yo les doy tiempo suficiente para que ustedes puedan revisar, checar y lo puedan hacer en el momento en que ustedes pues pudieran considerarlo más, o sea, pertinente, o sea, cuando tengan, sabes, sepan que ya no tienen que ir a traer las tortillas, no tienen que ir a comprar cosas, que su mamá les pida, o no sé, o sea, y que no tengan otras clases para que ustedes lo hagan con calma, revisen, puedan checar las preguntas y todo eso. Entonces, esa era esa es la intención. Entonces, no sé si vieron alguna otra cosa que le hubiera sido. Doctor, Sí, como decían mis compañeros, la verdad creo que en el examen venían más imágenes. Entonces, en lo personal, a mí me pareció un poco ajustado el tiempo ajá. para poder verlas bien, porque si eran otras, venían, y lo que decía mi compañero, uno de un corazón y petecas y hemorragias, y entonces como que verlas y analizarlo no me dio tanto tiempo.
Bueno, pues entonces, qué bueno que me digan para saber y entonces ajustar con mayor precisión el examen. Entonces, por eso les digo, o sea, realmente lo que hay que ver, y por eso les pregunto, ¿todo bien? Sí, no, bueno, lo que nos faltó fue más tiempo, y entonces considerarlo de acuerdo también a la cantidad de imágenes. Pero ese es así en general el examen que yo envié y que, bueno, pues hay que revisar con mayor detenimiento y las preguntas yo no creo que hubieran estado tan complicadas. Y bueno, vamos a tratar de ver más imágenes para que las puedan relacionar. Disculpe, doctor, a mí en particular las imágenes del corazón, que justo fueron las que no aparecieron, fueron las que me causaron más dudas. O sea, no eran tan claras en el tipo de lesión, la verdad. Entonces, nada más le Ok, quería comentar eso. déjenme checarlas, porque esas yo no las tengo. Necesito ver con Saulo, a ver qué es lo que me hizo favor, porque luego les pido que ellos me hagan favor de subir un poquito más de imágenes, pero déjenme verlas. Yo las reviso, las veo y las revisamos sin mayor problema. Gracias, doctor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, pues entonces hasta aquí queda más o menos claro, ¿no? El examen que no estaba así tampoco tan difícil. O sea, al menos eh, no estaba tan difícil como hubiéramos pensado. Entonces, ¿alguna otra recomendación, sugerencia para el examen? Algo aparte, bueno, pues vamos a tratar de revisar más imágenes, más cosas para que les ayude a identificar las lesiones. Entonces, considerando o pensando que ya no hubiera más, pues vamos a continuar con la clase. ¿Les parece? Un ratito más de clase. Entonces, mande. No, nada, que sí, está bien. Bueno. Entonces vamos a continuar con la clase. Más un segundo. Un segundito. Entonces vamos a cerrar esto del examen. Vamos a ver entonces nuestra presentación. Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, ¿ya están conmigo en la presentación? Sí, doc. Entonces, segundo es que me parecen cosas. ¿Ya están conmigo? Sí. Sí, Sí, doctor. ya. Entonces, aquí tenemos que la inflamación, pues es una respuesta celular e inicialmente vascular de los tejidos ante una agresión. ¿Verdad? Ante una agresión que puede ser local, puede ser, o puede abarcar diferentes órganos y tejidos.
y que evidentemente comprometen a la microcirculación. Entonces, por lo tanto, involucra las arteriolas, los capilares y las vénulas, y también, obviamente, los componentes de la sangre, tanto el plasma como los elementos figurados o las células que en ella circulan, y también interviene el tejido conectivo es decir, todo el tejido intersticial. En el área afectada está ocupada por un material transitorio que inicialmente empieza también, o al estar involucrados los vasos sanguíneos, inicialmente empieza con un edema, pero como este edema es de origen inflamatorio, le llamamos trasudado modificado. ¿Por qué modificado? Porque si ya empieza a tener mayor cantidad o mayor concentración de proteínas, ¿verdad? Y que finalmente va a terminar en un exudado. Y entonces exudado, pues, es lo que caracteriza al proceso inflamatorio. Entonces, lo que va a ocurrir, pues, son que todos los elementos que van a intervenir en este proceso inflamatorio tienen como finalidad es eliminar al agente causal, eliminar lo que está causando daño. Lo segundo es retirar todo el tejido dañado y, de ser posible, que se vuelva a restablecer la morfología como antes de que hubiera sido dañado, o bien por lo menos repararlo dándole estructura, aunque no funcione. Es decir, esa es la finalidad en estos casos, ¿verdad? Entonces, la finalidad es eliminar, diluir y finalmente reparar los tejidos. ¿Para qué? Para que vuelvan a tener la función que tenían antes de verse dañados. Entonces, en el proceso inflamatorio sabíamos que involucra la circulación con incremento de la permeabilidad, que es esencial para la salida del plasma, ¿verdad? El plasma que lleva los factores del complemento, que lleva anticuerpos, que lleva una serie de proteínas que son antimicrobianas en caso de ser necesario, y también llevan los elementos necesarios para la regeneración y reparación de los tejidos, ¿verdad? Los cambios se consideran como un estereotipo. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál sea la causa, siempre va a ser la misma situación. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos, ¿cuáles son los cambios que ocurren normalmente? ¿Cuáles son esos cambios? La vasoconstricción y vasodilatación. Ajá. Y nos falta uno. Los cambios de la permeabilidad, el incremento de la permeabilidad vascular. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que veíamos, destrucción y eliminación del agente causal, remoción de los restos celulares y reparación del tejido dañado, ¿verdad? Y entonces, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que el proceso inflamatorio a nivel inicial, bueno, pues tenemos un proceso que es una fase de iniciación, y después tendríamos una fase ¿de qué? De amplificación.
de amplificación y finalmente un proceso de terminación, ¿verdad? Porque si esto no termina, ¿qué sucedería? Pues la inflamación sería por siempre y entonces, pues, eso no sería adecuado, porque entonces ya nos llevaría a procesos inflamatorios crónicos que pueden ser muy perjudiciales. Entonces, eso es lo que ocurriría normalmente si no hubiera una fase de terminación. Entonces, esto es lo que estábamos viendo y recordábamos, por ejemplo, también que este proceso inflamatorio tiene varios signos que lo caracterizan, que es el calor, el rubor, el tumor y el dolor. Y los 4 se producen por cambios en dónde. Los 4 están relacionados con qué. ¿Con qué están relacionados? Con la microvasculatura. Con la microvasculatura. Por ejemplo, ¿por qué se da el calor? Por vasodilatación. Ajá, ¿y qué tiene que ver la vasodilatación con el calor? ¿Aumenta la celularidad en el sitio? Ajá, ¿y eso qué tiene que ver con la generación del calor? Pues Pues hay sí, más Perdón, ¿Mande? compañero. Adelante, adelante. Adelante, atrás o a los lados, a ver cuál sería la causa de mayor generación. Pues, al haber más células hay más metabolismo, hay más actividad mitocondrial y más gasto de energía. Exactamente, entonces hay mayor generación de calor, simplemente el hecho de llegar mayor cantidad de sangre, ¿verdad? A un sitio, ¿qué es lo que va a generar? Pues también el roce entre membranas y va a haber todo esto y va a generar mucho calor. Ahora el rubor, ¿por qué se da el rubor? Por la Pues hiperemia. justo por la acumulación de sangre. Ajá, y entonces al haber un acúmulo de sangre, pues va a dar una coloración, ¿verdad? Rojiza al tejido. ¿Y el tumor? ¿Por qué se da el tumor? Porque difunde líquido a líquido intersticial de los vasos. Entonces, Ajá, ¿y qué otra cosa? aumenta la permeabilidad y hay un aumento de la presión hidrostática por la vasoconstricción de un lado y la vasodilatación del otro. Entonces, Ajá, lo y más además, ¿qué otra cosa ocurre? Aparte de los líquidos, ¿qué otra cosa empieza a acumularse? Pues células, y estas células que se empiezan a agregar en algún sitio, pues obviamente tienen como consecuencia pues que se acumulen y entonces pues nos da un aumento de volumen del tejido, ¿verdad? Porque ese es el tumor. ¿Y el dolor? ¿Por qué ocurre el dolor? ¿Cuáles son las causas del dolor? Una de las causas es porque al incrementar del tamaño los tejidos, pues van a comprimir físicamente las terminaciones nerviosas. Y eso provoca, obviamente, dolor. Y la otra situación que llega a ocurrir
Pues es que se liberan mediadores químicos que actúan también sobre las terminaciones nerviosas y provocan un estímulo doloroso. Bien, no había visto esto, perdón, es que luego se me va lo del chat y no lo había visto, perdón, pero sí la celularidad y todo eso que ocurre en estos casos. Entonces, podemos ver entonces que nos falta un signo de la inflamación. ¿Cuál es? Esto nos lo dijo Cornelius Celsius, ¿verdad? Él nos lo señaló, nos los indicó. Y hay otro. ¿Cuál es? La pérdida de la función. La pérdida de la función. ¿Y qué nos los dijo? Virchow. Rudolf Virchow, que es conocido como el padre de la patología moderna. Uy, ya se trabó mi máquina. Ya ni para atrás ni para adelante, como decían. Ahí está nuestro padre de la patología, pérdida de la función. ¿Y por qué habrá pérdida de la función? Pues porque un tejido dañado no puede actuar. Primero tiene que regenerarse, reestructurarse para poder continuar con las cosas adecuadamente, ¿verdad? Tiene que. Y aquí tenemos la inflamación, el calor, ¿verdad? Originado por el incremento de la actividad metabólica celular, por la llegada de la sangre y otros elementos. Después tenemos el cambio de color, ¿verdad? La hinchazón, el dolor y la pérdida de la función, ¿verdad? Dejamos de poder que pueda funcionar las cosas de forma. Y entonces ya hemos visto esto, ¿verdad? Calor y rubor por la dilatación, lo que genera el tumor por la salida de líquidos, por células y todo. Y lo que habíamos dicho del dolor que se asocia a los mediadores químicos. Y aquí tenemos un proceso inflamatorio, ¿verdad? Vean el cambio de coloración, ¿verdad? Y el daño aquí en este caso en la piel. Aquí, por ejemplo, vemos, aquí dice que es rubor, pero aquí yo más bien veo un incremento del volumen, ¿verdad? Y esto le llamamos tumor, ¿verdad? Que es un aumento de volumen. Y el tumor, aquí vemos la hiperemia, y aunque hay aquí ya una área ulcerada, ¿verdad? Y aquí vemos cómo cambia de color estos sitios, ¿verdad? Y aquí tenemos ya lo que tenemos aquí, una gallinita con coriza. Vemos cómo prácticamente está cerrado el ojo. ¿Por qué? Porque se ha acumulado una gran cantidad de exudado, es decir, se incrementa una gran cantidad de líquidos y células en esta área, pues provocando completamente la deformación y el aumento del volumen de este tejido del área periorbital y afectando el párpado del animalito y cerrándolo prácticamente. El dolor, prostaglandina E y bradicinina, son mediadores que producen el dolor, son dos de los más importantes, y también por la presión de las raíces nerviosas, ¿verdad? De los nervios. Y entonces eso es lo que nos va provocando este daño en forma relevante.
¿Aquí alguna duda, comentario de lo que hemos visto? No, doc. Bien, entonces recordemos que en el proceso inflamatorio lo podemos dividir en un proceso inflamatorio agudo y un proceso inflamatorio crónico. Entonces, considerando esta situación, ustedes recuerdan que habíamos visto una gráfica donde en el proceso inflamatorio agudo, en las primeras horas, ¿qué es lo que lo iba a representar? ¿Qué es lo que era lo más relevante? ¿Cuál era lo más relevante en las primeras 12 horas? ¿Se acuerdan que veíamos qué era lo que había, que eran los cambios vasculares y que estaban relacionados con la salida de líquidos? Y después, lo que iba a ser relevante era la presencia de ciertos tipos celulares. ¿Y cuáles eran esas células que llegaban al principio en cualquier proceso inflamatorio? Los neutrófilos. Los neutrófilos, ¿verdad? Cuando se trata de, sobre todo, procesos inflamatorios bacterianos, ¿verdad? Y eventualmente si tenemos procesos alérgicos o de algún otro tipo como parasitarios, los que van a llegar son los eosinófilos, ¿verdad? Los eosinófilos son de los que normalmente llegan en forma importante. Entonces, la celularidad, y ya después de pasados 3 días, van a llegar los macrófagos para retirar a todos los tejidos dañados, ¿verdad? Al tejido dañado, y también van a favorecer induciendo una gran cantidad de factores que permiten que las células o los tejidos empiecen a regenerarse o empiecen también los fibroblastos a producir colágena para un proceso de reparación por fibrosis o por cicatrización. Entonces, las células, en este caso las células inflamatorias como los neutrófilos, son muy, muy importantes. En las primeras etapas tenemos los neutrófilos, que ya habíamos visto algunas de sus características, ¿verdad? Que tienen 3 tipos de gránulos. Ahí se trabó la máquina. Ese es mi problema cuando lo pongo en esta forma de presentación. No sé por qué se traba. Y entonces, pues las células, tenemos una gran variedad de células aquí que participan, pues son las células B, produciendo anticuerpos, las células T, que pueden producir una gran cantidad de factores, y también llegan a producir, dependiendo, pues la lisis de las células muertas, ¿verdad? Linfocitos, otros tipos de linfocitos como los NK, ¿verdad? La célula y otro tipo de células, los fagocitos mononucleares, ¿verdad? Que tienen una gran cantidad de funciones, aparte de la de fagocitosis, también producen una gran cantidad de
citocinas importantes, ¿verdad? Y después tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, que son sumamente importantes en el proceso inflamatorio. También tenemos células plasmáticas, ¿verdad? También nos faltan otro tipo de células que también intervienen en el proceso inflamatorio y que son las células fagocíticas y que expresan antígenos como son las células dendríticas, las células tipo Langhans, ¿verdad? Y hay otro tipo de células derivadas de los macrófagos, ¿verdad? Como son las células gigantes multinucleadas y otros tipos, y también otros que participan activamente, aunque no son células, ¿verdad? Sino fragmentos de su citoplasma, que son los megacariocitos. Los megacariocitos que son los que van a producir las plaquetas. Y evidentemente otras de las células también que son importantes son las células endoteliales, que son las primeras en reaccionar para el desarrollo de este proceso. Y entonces aquí tenemos un frotis sanguíneo donde podemos ver un linfocito, ¿verdad? Con escaso citoplasma, el núcleo es muy grande. Después tenemos un monocito, que es el que circula y ya después pasa a los tejidos y se convierte en macrófagos. Después tenemos los basófilos, ¿verdad? Que dan coloración por los gránulos que son azules, ¿verdad? Aquí tenemos un granulocito basofílico que ya está totalmente segmentado, su núcleo. Y aquí tenemos un eosinófilo, también está segmentado. Aquí está sin segmentación, es un basófilo no segmentado o que pudiera estar en banda, ¿verdad? Entonces, hay unos de los que habíamos mostrado, de los granulocitos, que no tienen coloración en sus gránulos. Entonces, a estos le llamamos neutrófilos, ¿verdad? Y los neutrófilos, en general, son los primeros en llegar al sitio de inflamación. Miden de 10 a 12 micras con abundantes gránulos. Contienen gránulos azurófilos, gránulos específicos, gránulos terciarios y vesículas secretoras de fosfatasa alcalina, urosinasas, activador del plasminógeno y receptores para el complemento, ¿verdad? Y otros receptores que tienen que ver con su actividad. Los corticosteroides suprimen su función de los neutrófilos, inhibiendo su adhesividad, ¿verdad? Entonces dejan de estar adhesivos. Y también recordemos que los neutrófilos contienen proteinasas como la serina, la metalocisteína y las proteinasas asparticas que nos van a ayudar a eliminar el neutrófilo tiene gránulos azurófilos, ¿verdad? Que ya habíamos visto, tienen mieloperoxidasas, ¿verdad? Que son las generadoras de algunas condiciones, ¿verdad? Para eliminar, sobre todo, parásitos intracelulares o bacterias, más que parásitos son bacterias, ¿verdad? También tiene lisozima, catepsina G, proteinasa 3, beta-glucuronidasa, alfa-manosidasa, defensinas, proteínas que incrementan la permeabilidad y todas ellas, algunas de ellas son bactericidas. Los gránulos
específicos que tiene colagenasa 8, gelatinasa 9, que estas son algunas de las que van a ayudar a los neutrófilos a salir de los vasos sanguíneos, rompiendo la membrana basal y parte del intersticio para poderse. También contienen lisozima, que ustedes saben sirve para romper la pared de las bacterias. Tiene histaminasa, ¿verdad? Que también funciona para eliminar la histamina que se produce para regular su función. Tiene heparinasa, tiene citocromo B, tienen lactoferrinas que sirven para quelar el hierro para que las bacterias no lo puedan utilizar. Tiene vitamina 12 y tiene receptores, ¿verdad? Para el factor de necrosis tumoral. También los gránulos terciarios tienen gelatinasas, tienen otro tipo de colagenasas, ¿verdad? Lisozima y citocromo. Estas son metaloproteinasas, ¿verdad? La metaloproteinasa 9, lisozima y citocromo B. Aquí tenemos neutrófilos. Aquí tenemos al neutrófilo en un raspado, ¿verdad? Después tenemos otras células que son los eosinófilos, que son muy característicos y que participan en diferentes condiciones, ¿verdad? Sobre todo en reacciones alérgicas en contra de algunos hongos y parásitos, ¿verdad? Los eosinófilos son de un tamaño similar a los neutrófilos. En el caso del caballo, los gránulos que contienen son muy, muy grandes, ¿verdad? Y los eosinófilos, por ejemplo, en el caso de las aves, casi no existen, son muy poquitos. En el caso de las aves, los eosinófilos son reemplazados por los heterófilos, ¿verdad? Entonces, en el caso de los caballos, los gránulos son muy, muy grandes, son muy fáciles de reconocer. En los ratones son muy pequeñitos, son de 0.2 micras, ¿verdad? Y esos corresponden del 1 al 5% de los leucocitos circulantes y al igual que los neutrófilos, todos se producen en médula ósea. Los eosinófilos son reemplazados por los heterófilos, ¿sí? Los heterófilos son los que van a ser o van a reemplazar a los, también reemplazan a los neutrófilos, ¿sí? Son los heterófilos. Y se encuentran en pared intestinal, pulmón, piel y membranas mucosas. También los glucocorticoides, como sabemos, inhiben la respuesta inflamatoria en general, inhibiendo también varias de las funciones para poder estar presentes en estos casos. Y es una célula reguladora de la función de la célula cebada y de los basófilos. Por eso, en algunos casos, que ya veremos más adelante, es cuando hay tumores de células cebadas, que se conoce como mastocitoma, encontramos una gran cantidad de eosinófilos en estos casos. ¿Por qué? Porque van a regular la actividad de las células cebadas. Aquí tenemos al eosinófilo, ¿verdad? Aquí por la tinción y la coloración, vean cómo se ven los gránulos de un color amarillo. Y vean, a diferencia, aquí también tenemos neutrófilos, ¿verdad? Vean que no tienen coloración sus gránulos, son segmentados, vean la segmentación. Y
Vemos aquí otro tipo de célula, ¿verdad? Aquí, dentro de los eosinófilos, tienen una proteína básica mayor, que es una de las que por las cuales se presenta durante las parasitosis, ¿verdad? Porque esta proteína básica mayor destruye los parásitos, daña la cutícula de los parásitos. También induce la liberación de histamina de las células cebadas y no solamente le favorece la liberación, sino también neutraliza la histamina de las células cebadas. Es decir, también tiene un papel regulador de las histaminas. También tiene una proteína catiónica que destruye la cutícula, disminuye el tiempo de la coagulación, altera la fibrinolisis. Tiene otra proteína que es la aril sulfatasa que inactiva los leucotrienos, ¿verdad? Tiene histaminasa que inactiva la histamina y tiene la fosfolipasa D, que es una enzima que inactiva el factor activador de plaquetas. Su localización, aquí ya tenemos aquí ya tenemos las células cebadas y los basófilos, que tienen más o menos la misma función y localización. Estos se localizan alrededor de los vasos sanguíneos, en membranas mucosas y en la circulación periférica. Es decir, están circulando. Tienen receptores para la IgE, ¿verdad? Tienen receptores para la fracción cristalizable de la IgE y también es el mayor productor de histamina, sobre todo las células cebadas son las que producen en mayor cantidad las histamina, que además de aumentar la permeabilidad vascular, también produce contracción del músculo liso, ya sea de los bronquios o también de los vasos sanguíneos. Libera eotaxinas, que son factores quimiotácticos para los eosinófilos, y el basófilo forma el 1% de los leucocitos circulantes. Es decir, circulan en muy baja concentración. Entonces, recuerden que las células cebadas y los basófilos también participan de manera muy relevante en lo que es en los procesos de asma, de alergias y asma. Y aquí tenemos las células cebadas. Véanlas, sus gránulos basófilos. Y si ustedes pueden darse cuenta, cuando tenemos estas células cebadas, también tenemos una gran cantidad de eosinófilos que van a estar regulando su actividad de las células cebadas. Entonces, y eso es lo que encontramos generalmente los basófilos en el tejido. Los vamos a encontrar en muy poca cantidad. Si en circulación es muy poco frecuente observarlos, pues tampoco es frecuente observarlos en los tejidos. Entonces, pero sí las células cebadas son muy frecuentes de observarlas y van relacionadas con los eosinófilos por la regulación que tienen. Aquí tenemos una tinción de toluidina, ¿verdad? Que también podemos utilizar la tinción de Ziehl-Neelsen para ver los gránulos de las células cebadas, y en algunas ocasiones podemos ver cómo degranulan las células cebadas. Vamos a ver una gran cantidad de gránulos que están libres en el tejido, y aquí tenemos una ultraestructura de la célula cebada con los gránulos
que le llamamos que son gránulos metacromáticos, ¿verdad? Y que se ponen en evidencia con tinciones como el azul de toluidina, el Nielsen, y otras tinciones que también nos sirven para determinar. Y aquí tenemos un basófilo, vean, es segmentado y contiene una gran cantidad de gránulos, muy parecido a lo que ocurre con con las células cebadas. Otra de las células que son sumamente importantes, que son fundamentales en este proceso, pues son los macrófagos, ¿verdad? ¿Y el macrófago de qué célula deriva? ¿Recuerdan? De los monocitos. De los monocitos, ¿verdad? Y una vez que pasan a los tejidos, pues estos macrófagos reciben nombres específicos, ¿verdad? Cuando se encuentran en el hígado, ¿cómo le llamamos a estos macrófagos? Células de Kupfer. Células de Kupfer. Y cuando están en el pulmón, son residentes. ¿Cómo les llamamos? ¿Alguien recuerda? Los del hígado se llaman células de Kupfer. Los del pulmón, como bien dicen aquí, son macrófagos alveolares, células de Kupfer, perfectamente en el hígado. Y vamos a ver, por aquí había macrófagos alveolares. También se les conoce o se les había nombrado como neumocitos tipo 3, ¿verdad? Pero en realidad son macrófagos alveolares. En el sistema nervioso central, ¿cómo se les conoce? Microgliocitos. Células de la microglía. Muy bien. Células de la microglía. Eso es. Esos son los que. Y cada uno tiene diferentes nombres de acuerdo a su ubicación y localización. Y en otros tejidos pues, simplemente se les conocen como macrófagos. El macrófago, además, pues una de sus características es que es el único o la única célula en forma normal que puede dividirse en el sitio de localización. Es decir, es la única célula que va a entrar en mitosis en el tejido. Es la única. Los macrófagos son capaces de dividirse en el sitio donde se encuentren en el proceso inflamatorio, se pueden dividir, son las únicas. O sea, no solamente derivan de la médula ósea, donde normalmente, pero en el caso de los procesos crónicos donde participan los macrófagos y son una de las células más representativas, en algunas ocasiones puede llegar a dividirse. ¿Qué otra situación tienen? Es que son no solamente fagocitan, sino también producen una gran cantidad de citocinas que favorecen o que ayudan al proceso inflamatorio y entonces se convierten en células. ¿Cómo se llaman estas células que dejan, estos macrófagos que dejan de fagocitar, reducen su capacidad fagocítica, pero incrementan su capacidad de síntesis de citocinas? ¿Alguien recuerda cómo se le llama? Proinflamatorias.
No, se le conoce como células epitelioides. Y las células epitelioides son las células o son macrófagos característicos de las lesiones granulomatosas. ¿Sí? Entonces estas células epitelioides son macrófagos, pero que han perdido la capacidad o reducen mucho su capacidad de fagocitosis y empiezan a producir una gran cantidad de citocinas para favorecer o amplificar el proceso inflamatorio. Y entonces, ¿y qué otra cosa son capaces de hacer estos macrófagos? Como característica importante. ¿Pueden presentar antígenos? Pueden presentar antígenos, es una característica importante, pero desde el punto de vista estructural, ¿qué es lo que pueden llegar a formar? ¿Células gigantes del cuerpo extraño? Ajá, pueden llegar a fusionar su citoplasma y darnos a origen a las células gigantes. Efectivamente, los macrófagos son células que nos ayudan a la presentación de antígenos en una respuesta inmune. Entonces, eso es lo que ocurre con estos macrófagos. Es una célula muy dinámica y eficiente. Tarda tiempo en llegar al proceso donde hay daño celular y generalmente son atraídos por los neutrófilos que y también por tamaño, por eso tardan en llegar del sistema circulatorio. Tienen una vida más prolongada, pueden llegar a vivir años y sintetizan una gran cantidad de mediadores químicos que favorecen que traigan más células, ¿verdad? Reclutan mayor cantidad de células. También producen mediadores que evitan que las células salgan del sitio de inflamación. Eso es lo que puede, o sea, llegan las células, pero las células también pudieran irse y entonces producen inhibidores de la migración precisamente para evitar que las células se vayan del sitio de la inflamación, sobre todo los macrófagos. Y entonces también controla la actividad de otros leucocitos y células, sobre todo los fibroblastos, los estimula, no solamente para que empiecen a producirse en mayor cantidad, sino también para que empiecen a producir la colágena, que es esencial en los procesos de reparación. Entonces, eso es lo que hacen los macrófagos en términos generales. Entonces, aquí tenemos los monocitos, los nombres de los macrófagos, ¿verdad? Entonces, histiocitos o macrófagos, macrófago alveolar, macrófagos pulmonares, células de Kupffer, la microglía o células de Gitter, ¿verdad? Osteoclastos, células epitelioides y células gigantes multinucleadas. Son los tipos celulares que encontramos en diferentes tallos. Y aquí tenemos cómo van derivando las células, ¿verdad? Las células pluripotenciales en monoblastos, monocitos y macrófagos. Y los macrófagos pueden ser células epitelioides, células gigantes. Y de acuerdo a su ubicación ya permanente, tenemos las células de la microglia en el sistema nervioso, las células de Kupffer en hígado y los macrófagos alveolares en el pulmón. ¿Hasta aquí alguna duda?
¿Dudas? ¿Comentarios? No, Pi. Nada. Entonces, No, doctor, creo que todo claro. bien. Esperemos que así sea, porque en el examen también quiero que todas las respuestas sean claras. ¿Sale? Bueno, pues si no hay más comentarios, más cosas, si todo va bien, entonces nos vemos el día de mañana. Sí, voy a subir las clases de inflamación y también les voy a subir las presentaciones para que las tengan y puedan revisarlas con calma. ¿Sale? Sí, muchas gracias. De nada. Cuídense, que tengan un bonito día, un bonito lunes, aunque frío, pero Gracias, doctor, igualmente.